Aquí voy a exponer ideas antropológicas inicialmente y recojo las ideas de grandes antropólogos y arqueólogos colombianos, especialmente del profesor Gerardo Rangel Dolmatov y de otro gran antropólogo colombiano que se llama Roberto Pineda, que han hablado mucho del tema que enseguida les voy a hablar. Y también recojo cositas, detallitos que ya lo ha expuesto, por ejemplo, María Alicia Uribe, fue la anterior directora del Museo del Oro, en un trabajo que hizo sobre las aves del Valle del Cauca, y mío también en la Sierra Nevada de Santa Marta. A lo largo de muchos años de experiencia de investigación de las colecciones en el Museo del Oro, pues mucha gente también, ha habido biólogos que han ayudado a identificar o que nos ayudaban todo el tiempo en la investigación de las colecciones. Y entre los biólogos que vale la pena mencionar está Anne Legast, está Óscar Laverde, Mariana Rivera y Carlos H. Galán. No sé si algunos los conocen, pero igual vale la pena mencionar que no nos lo hemos inventado todo, porque obviamente no somos expertos en aves. Yo no soy experta en aves, pero sí en la observación de las colecciones. Vemos cómo pues en épocas prehispánicas, desde aproximadamente 4000 antes de Cristo, tenemos referencias, tenemos representaciones de aves en el registro arqueológico. Y los diferentes pueblos que habitaron lo que hoy es Colombia, las representaron tanto en objetos de uso cotidiano como en objetos de uso ritual. Objetos de poder, de simbología de poder y de religión o del día a día, y lo hicieron en orfebrería, en cerámica, en tallas de concha, madera, hueso, en piedra, y también las pintaron o las tejieron en textiles. Y bueno, de acuerdo a la síntesis, si quieres la siguiente, a la síntesis de la investigación arqueológica unida a la investigación antropológica, vemos cómo dentro de las comunidades indígenas actuales se puede afirmar que las aves estuvieron relacionadas con poder político, económico y sobre todo ritual. Y hablar de las aves es hablar de un tema esencial en la antropología, que es el chamanismo. Y el chamanismo está relacionado con la cosmovisión y la cosmovisión indígena. Y para esto entonces hemos recurrido a la antropología y al estudio de la cosmovisión y del chamanismo, de lo cual les voy a hablar muy en general, pues para dar como un ambiente a las representaciones de las aves. Y la cosmovisión es la idea que los diferentes grupos o pueblos americanos actuales tienen una manera particular de ver el mundo. Es la manera como está organizado, todo tiene su razón de ser, todo tiene un puesto, de ahí valen las cánones económicos, políticos, sociales, religiosos, todo tiene su razón de ser y además explica el mundo, explica de dónde salió el mundo y de dónde salió cada pueblo. En términos muy generales, se podría hablar que la mayoría de los pueblos americanos de toda América, inclusive del resto del mundo también, hay algo muy general en que explica que el mundo está creado, o el cosmos está creado por el mundo de arriba, que está compuesto por los astros, el cielo y las aves. El mundo del medio,
que es donde está la gente, los animales de cacería, las huertas, los cultivos, los pueblos, y el mundo de abajo, que es el mundo subterráneo, el mundo oscuro, a donde van los muertos. Y algunos animales tienen la capacidad de viajar o la habilidad de viajar entre los diferentes mundos. Así, por ejemplo, pues no solamente animales, sino elementos también, los ríos, lagunas, los mares, tienen la capacidad de comunicar a la gente con el mundo de abajo, por ejemplo. Pero quienes tienen la habilidad de volar y de viajar por los tres mundos, las aves. Y las aves entonces son muy poderosas. Esto es una pues visión general. Y la siguiente. Sí. Y entonces el chamán o el líder espiritual de la comunidad es quien tiene la capacidad también y la habilidad de viajar por los diferentes mundos para comunicarse con los ancestros, con los héroes míticos originales, con los espíritus, puede viajar a través de diferentes niveles, y esto solamente lo hacen los líderes religiosos o chamanes al entrar en trance, al entrar en éxtasis y realizar entonces su vuelo extático por éxtasis. Para emprender estas vuelos y negociar con los espíritus, con el fin de velar por la comunidad, el chamán tiene que llegar a estados alterados de conciencia. ¿Y esto cómo lo hace? Pues para llegar a este éxtasis. Y así poder viajar por las diferentes regiones. Para esto entonces ingiere sustancias psicoactivas. Aquí tenemos esta segunda bandejita, es una bandeja muisca en orfebrería, es una bandeja para alucinógenos adornada con un ave. Usar plumas. Entonces tenemos a todas estas representaciones arriba en épocas prehispánicas de estos personajes que todos tienen plumas en la cabeza, todas tienen coronas de plumas. También deben hacer ayunos, meditación profunda, movimientos corporales repetitivos, bailes. También hay estímulos sonoros y visuales. El segundo señor no solamente tiene corona de pájaros que suben así en su cabeza, sino tiene un tambor en la mano, tiene el tambor y no sé cómo se llama, pues para golpearlo. Y entonces no solamente, además usa plumas hoy día y en las épocas prehispánicas también, baile y pintura corporal alusiva a los animales en los cuales se va a transformar, bien sea, y en los que más se transforma en las sociedades amerindias actuales es en felinos, jaguares especialmente, y aves. Y entonces, pues este es un rodillo de cerámica como con una garza tallada, y estos rodillos eran para la pintura corporal. Esta de aquí es una ocarina de cerámica que al tocarla es un puro canto de aves. Entonces vemos cómo todo se podría relacionar. Cuando el chamán se transforma en estos animales poderosos como un águila o pues en general por rapaces, el resto de la gente de la comunidad, el transformarse inspira respeto y temor. Y bueno, y se usan bastones para que indican también el poder y su posición dentro de la sociedad. Y no solamente, no solamente el líder político el líder religioso tiene la prerrogativa de usar plumas, de usar elementos que le dan poder, sino el jefe político también, que muchas veces el jefe político, el líder político es el mismo religioso.
Entonces, aquí lo que vemos es que el último cacique de Talamanca, Talamanca en Costa Rica, era en la comunidad Bribri, este señor se llamó Antonio Saldaña y fue el último cacique de esa comunidad entre 1880 y 1910. El señor tiene un collar de aves de orfebrería, más adelante vamos a ver unas Tairona muy parecidas. Y aquí lo vemos, aquí está muy jovencito, aquí lo vemos ya más viejo, con el mismo collar y su corona de plumas. Y lo mismo estamos viendo en este colgante Tairona, es un señor que se ve poderoso, agresivo, serio, tiene un colgante, un pectoral en forma de ave, y esta representación aquí también es un personaje central acompañado como por auxiliares, que también tiene un gran pectoral de ave y pues las plumas. Siguiente. Y entonces, al volver a Colombia, vemos cómo lo que yo les quiero mostrar aquí es estas representaciones prehispánicas de personajes que tienen aves en la cabeza, aves o plumas. Y el contraste con indígenas del Vaupés, que hoy día también están usando coronas, adornos, pintura corporal alusiva o a su posición política o religiosa. Y, por ejemplo, en el Vaupés, estos dos son del Vaupés. Bueno, en el Vaupés, en el Amazonas en general, hay muchísimos grupos indígenas. Y muchas veces para ellos las plumas no son solo un objeto bonito de la naturaleza, que qué lindo, sino que es un objeto durable, que no se pudre, que representa a la comunidad, que representa a un clan o a un grupo específico de acuerdo al ave, a la pluma del ave que están usando o al color de la pluma. Y se usan en ocasiones especiales, sobre todo, pues en fiestas, rituales o en bailes y cantos. Y al usar las coronas de plumas se transforman en espíritus ancestrales. Por ejemplo, las plumas amarillas hacen alusión al sol, al poder creador del sol. Las rojas, mientras tanto, aluden a lo femenino. Y las blancas se relacionan con la lluvia, el cielo o el frío. Las plumas son como la síntesis de poderes cosmológicos, como el día, la noche, el calor, el frío, masculino, femenino, invierno, verano. Tienen un enorme significado. Y entonces, pues la transformación del chamán en ave o en hombre ave tiene que ver con la sensación de volar experimentada con la ingesta de sustancias alucinógenas. Y hay quienes dicen transformarse en águilas, en gavilanes, sobre todo son las aves rapaces. Y en otras ocasiones también en garzas, porque las garzas ayudan al chamán a sumergirse en las lagunas, como al parecer lo hacen las garzas, y después salir de la laguna renacido nuevamente como hombre. Y esto es la cosmovisión de los indígenas actuales, y yo les estoy mostrando representaciones prehispánicas, pero también hay algo muy simpático que nos cuenta el cura Fray Pedro Simón en el siglo XVI sobre los indígenas de cerca de Bogotá. Y había uno muy, muy importante desde el punto de vista religioso que se llamaba el Jeque Popón de Ubaque. Y este señor, pues allá hacían muchas festividades, muchas congregaciones religiosas en Ubaque. Y pues claro, Fray Pedro Simón lo que estaba hablando era de, esta gente que está relacionada con el diablo hasta tal punto que el jeque ingiere no sé qué sustancias y dice
que en una sola noche puede volar desde Ubaque hasta Santa Marta y volver, pero que le da mucho, mucho susto, sobre todo durante su viaje, porque pasa muy cerquita de la luna y la ve muy grande. Por dicho, eso es en el siglo XVI y tenemos representaciones prehispánicas y cosas actuales, o sea, desde hace mucho, mucho tiempo. Era como las mismas ideas que la antropología hoy día entre grupos americanos o pues sobre todo amazónicos nos confirman como de esas tradiciones relacionadas con las aves y las plumas. Bueno, desde que para todos estos pueblos las aves son ancestros y son espíritus, usar plumas es como ponerse en la posición del creador mítico. Es reproducir y cuidar la sociedad, es el poder del hombre ave. Y entonces con este brochazo súper general del chamalismo y de los temas relacionados con los hombres aves y la posibilidad de la transformación, ya les voy a mostrar un viaje por Colombia, donde vamos a ver que hay representaciones muy repetitivas de algunas especies, que hay cosas esquemáticas, que hay cosas donde tuvieron una capacidad de abstracción impresionante, pero sobre todo es darse cuenta uno y deleitarse con la maravillosa capacidad de observación de esta gente para representar y pues la capacidad de observación de las aves y el entorno y de las costumbres, no solamente del animal en sí como bonito, sino de las cualidades y costumbres de cada uno para asimilarlo y involucrarlo dentro de su quehacer diario y religioso. ¿Quieres? Sí. Entonces, bueno, aquí vemos estas, a mí me parecen poderosísimas estas imágenes. Este de allí es un hombre ave del Cauca, del Alto Cauca, cerca a Popayán, donde vemos que es el señor, tiene un pico ganchudo, tiene la cola desplegada del ave, en su tocado se interpreta como aves también y está rodeado de animales auxiliares, generalmente el chamán, dicen hoy día también, que tiene animales y seres auxiliares que lo ayudan en su viaje. Este señor central es un hombre murciélago tairona. Entre el periodo tairona, la gente de la Sierra Nevada de Santa Marta, lo más significativo fue el hombre murciélago y los murciélagos por montones, pero no les voy a mostrar murciélagos, me refiero a otro tipo pues mejor dicho, me refiero a aves. Pero este señor siempre estaba acompañado de aves y de plumas, y solamente por la representación que tiene, yo ya me lo imagino como el gran tocado de Moctezuma, ustedes lo han visto, es impresionante. Y estas dos también que ya son hombres ave. Siguiente. Aquí entonces empiezo el recorrido por Colombia de sur a norte y de lo más antiguo como a lo más reciente. Vemos pues un paisaje de manglar típico, a un hombre ave, esto es martillado y, bueno, otra cosa que es importante decirles es que cada pueblo le imprimió su propio estilo de representación, de técnica, de manufactura, de materiales utilizados. Entonces, este es claramente un señor, un hombre ave, y esta es la tapa de una orejera que ha sido representada como un cóndor, tiene el pico de platino, el resto es oro de muy buena calidad y rodeado de serpientes. Y hay muchísimas representaciones de figuras en Tumaco,
figuras de animales o de personas, y dentro de las figuras de animales, unas de las más representadas son este tipo de aves que pues no, yo no sabría identificarla, pero sí hay muchas, hay otras que sí son como palomitas o copetones, pero pues esta es una de las más grandes. Sigamos. En el altiplano nariñense, ahí seguimos en Nariño, en la costa pacífica, tenemos, bueno, este par de orejeras, pues a mí me parece maravilloso. Es la escena, los colibríes tomando néctar de las flores. Tenemos, otro clic, tenemos los gavilanes o tijeretas por la cola bifurcada de estos pectorales, y otras aves no muy bien identificadas, pero que las vemos como repetitivas tanto en las famosas copas Nariño como en la orfebrería. Sigamos. Seguimos con el altiplano nariñense y pues a mí no me parece nada extraño que haya representaciones de cóndores. Este de allá, pues mejor dicho, estos también, esta que fue la vasija que mostré al principio, parecería ser un cóndor ahí, pues como que no es muy claro, pero las manijas de la vasija son las alas del cóndor. Y esta es una pieza maravillosa de reciente ingreso al Museo del Oro, también que parecería como que la pintura, el collar blanco del cuello también pudiera ser un cóndor. ¡Ay! ¿Qué pasó? No sé si eso ya voy. No he acabado. Mucha fuerza. Pasamos... Estamos acá, ¿cierto? Sí. Entonces el Alto Cauca. Pues en una diapositiva anterior les mostré otro hombre ave, también con animales auxiliares, pero pues este es claramente con su cola y su tocado de plumas que uno se los imagina. Este tocado debió ser impresionante, las plumas. Y la muy particular forma de representar otras aves, una cosa muy característica del Cauca, es esos picos tan ganchudos. Mejor dicho, es darle más importancia en toda la figura. Lo que más sobresale y lo que más se representa es el pico ganchudo. Sigamos. Y bueno, aquí vemos también esto ya empieza a ser, pues sí, muy chamánico. Es el hombre ave, pero también tiene patas como de rana, y en la cabeza son varias aves, como las plumas, tiene alas, pero el cuerpo parece ser un ave en sí misma. Esta es un ave con dos cabezas. Y esto que tenemos en el centro es una esquematización, una abstracción de un ave en vuelo que se empieza a repetir en diferentes pueblos, en diferentes épocas, no, sobre todo en la época tardía, entre 600 y 1600, en casi lo mismo, muy parecido. San Agustín, bueno, esto no es del Museo del Oro, esto está en el Parque Arqueológico de San Agustín, pero es una estatua súper fuerte, son imágenes muy fuertes. El pez alado es un ser fabuloso, totalmente. Además, pues en el macizo colombiano es realmente una cuestión chamánica. Esa es una nariguera que tiene dos aves que suben. Y bueno, pues el paisaje, no hay gran cantidad de representaciones de aves en el macizo colombiano, pero las que hay son bien especiales. Sigan. Entonces pasamos a Calima, a Cali. Del Huila nos fuimos al Valle del Cauca. En la región del Valle del Cauca de Calima, entre los ríos Calima y Dagua, y los municipios de Restrepo, Darién,
La arqueología ha identificado básicamente 3 periodos cronológicos. El primero de ellos es Ilama, porque se identificó por primera vez en un sitio que se llama Ilama, y tiene fechas desde 15 siglos antes de Cristo. Entonces tenemos un búho en cerámica, que parece ser un pájaro carpintero. Esta es una forma de vasijas muy común en el suroccidente que se llaman alcarrazas, que son vasijas que tienen un asa central y 2 pitones. Esto parece ser una perdiz y esta es como una palomita divina, es preciosa, la talla, el trabajo del artesano para reproducir características de estos animales en un grado de pulimento impresionante. Sigamos. Aquí entramos al mundo Yotoko, el periodo Yotoko en Calima también, donde parece ser que los paujiles tuvieron bueno, se corrió un poquito o es que está muy grande, no sé. Bueno, el caso es que estos alfileres eran alfileres que generalmente están relacionados con poporos. Y los poporos son recipientes para cal, para la mezcla de cal con hojas de coca. Y para la ingesta, si ustedes han visto a los mamas o a los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta que andan con su poporito y un palito, pues estos eran los palitos de estos señores. Y son aves. Y son aves y además está adornada. La vasija es otra alcarraza con muy esquemáticas las avecitas. O estas, pues mejor dicho, esta ya no es por la talla, sino por la pintura, que trataron de representar también características específicas de las aves que quisieron mostrar. Siguiente. Malagana también es ahí cerquita, Palmira. No tengo, mejor dicho, de estas no tengo muchas nociones de que pudieron representar. Este es un poporo, este de arriba es un poporo en forma de ave. Hay muchos collares con cuenticas de aves esquematizadas. Y este de allí también es un ave martillada en oro de muy buena calidad para poner encima tal vez de un calabazo, tal vez de algo, eso hacía parte de algo más. Sigamos. Este es el icono que les digo que se empieza a repetir y se ha representado, el profesor Raigel Dolmatov lo ha identificado como el ícono por excelencia para representar el vuelo del éxtasis del chamán. Es la esquematización o abstracción del ave con un hombre, con un rostro humano. Y se puede representar en oro de buena ley, en cobre, sencillo, sin mayores adornos, u ahorita vamos a ver otros mucho más adornados. Siguiente. En Tolima, aquí tenemos la representación también, tiene ya un rostro en forma de aves y la pintura es, no solamente la forma, sino la pintura resalta las características de un ave. O este señor, este pectoral de aquí nos muestra a un personaje que tiene como tragos de murciélago, tiene alas de algún ave y tiene cola de felino. Si uno hace la abstracción de doblar del cuello para abajo a este personaje así, esto es una cola, esto forma una cola enroscada de los felinos. Entonces, pues son seres fabulosos en los que intervienen las aves de todas maneras. Siguiente.
Bueno, el quimbaya, esto es básicamente parte del trabajo, sobre todo de María Alicia Uribe en el Valle Medio del Río Cauca. Tenemos, no muchas, pero sí están representadas también, Pau Gilis nuevamente, en los alfileres. Este alfiler de aquí es muy, muy, muy especial, este grandecito de acá. Cariñosamente lo hemos llamado la gallinita para identificarlo, pero es que además tiene una cosa muy curiosa y muy especial, y es que se mueve. La cola y la cabeza se mueven. Su manufactura fue tan compleja, y suponemos que pues para el orfebre no lo sería tanto, pero se hizo, es una vaciado en la cera perdida en varias fundiciones, en varios vaciados. Entonces, primero tuvieron que haber hecho como bueno, no sé cuál de las partes hicieron primero, pero adentro es simplemente los pies y un gancho a través del cual pasan la cabeza y la cola, la cabeza y la cola, y después encima vienen las alas y la cola, y todo se mueve. Mejor dicho, si nos atenemos a esto de que en la cosmovisión indígena todo tiene su razón de ser, todo tiene su puesto, esta ave debía estar, pues, solamente su manufactura ya era una cosa loca. Esta, por ejemplo, se ha identificado, pues, con María Alicia, con ayuda de unos biólogos, que podría ser un ave, un águila arpía, que además tiene la costumbre de comer monos, de agarrar, de cazar monos. Y ahí está un mono debajo. Bueno, podemos seguir. También en el Valle Medio del Río Cauca, pero en el periodo quimbaya tardío, tenemos otra vez el icono muy parecido al anterior, como del vuelo extático, unas representaciones abstractas de aves, pero las aves están presentes en todos estos pectorales. Es como un hombre lagartija, pero tiene avecitas a los lados auxiliares. La nariguera tiene aves y parecería ser como, no sé, ¿cómo es que se llaman? Aves zancudas, que se paran así con una pata. Aquí en este otro pectoral también son pectorales muy potentes, grandes, pues son como así de grandes. No sé si algunos de ustedes fueron al Museo del Oro en la visita esta mañana, de golpe pudieron ver algunos de estos. Sigamos. Muisca, llegamos acá, a esta tierra. Esto es Cundinamarca y Boyacá. Arriba tenemos, eso es solo, la pieza en sí misma es como el pico de un tucán. Eso se debería, y tiene unos huequitos que seguramente eran para meter y acoplar a alguna otra cosa de madera, supongamos, o algo así. Y bueno, los muiscas hicieron muchas piezas para su adorno personal y muchísimas, muchísimas piezas para ofrenda. Entonces, tenemos este lado, estas son las ofrendas con las representaciones de aves que parecen ser aves importantes, grandes. Este pues es el tunjo con una corona donde pues tiene un adorno con dos aves en la cabeza lado y lado. Esto también es una ofrenda, es la representación de un bastón de mando, pero pues es así de grande, con aves a los lados. Y entre los adornos personales de poder, por supuesto, está esta imagen que vamos a seguir viendo a lo largo del recorrido, que es una esquematización de un ave con ala y colas desplegadas y que tiene muchos personajes, hombres ave u hombres, en la parte de arriba. Una antropóloga inglesa, Anne Osborne, que estudió mucho, le dedicó casi toda su vida
a estudiar a los indígenas Uwa de la Sierra Nevada del Cocuy y pues a sacar información y a mirar piezas y contrastar con la información antropológica, establecía que lo más probable es que este tipo de pectorales tan potentes fuera la representación de la sociedad. Es una sola sociedad simbolizada en el cuerpo general esquemático del ave y los diferentes grupos que la componen. Es una interpretación que es bastante lógica. Y pues tenemos personajes, tenemos hombrecitos, rostros en este, y aquí tenemos hombres abajo como águilas o falconiformes en la mitad, y encima de ellas están los personajes en posición sentada, que es la posición de pensar, de crear. Estos también pues son muiscas, son todos pectorales. Este del centro es un hombre ave, nuevamente con un gran tocado. Este de allá es un ave con una avecita chiquita en la mitad. Este también es hombre, también tiene un hombrecito en la mitad. La mayoría tienen hombrecitos en la mitad, pero son ave. Y este de aquí pues es muy parecido al icono que el profesor Rigel Dolmatov identificaba en Quimbaya y en el Cauca y en Tolima como el gran icono de la representación del vuelo extático del chamán. Y bueno, llegamos a la costa Caribe y eso sí ya es la explosión, mejor dicho, aquí ya no caben más aves posibles. Entonces tenemos en Urabá, pues que tiene tanto serranía como ya la salida al mar, representaciones muy esquemáticas y empieza a haber unas representaciones también muy realistas, como este pato cuchara, bueno, espátula rosada creo que se llama más comúnmente, como estas que vemos acá. Y también vemos aquí este tipo de personaje que es un hombre también como con cola de ave, mejor dicho, es un ave que más bien la cola es la que tiene en la cabeza humana. Y esta es una representación que se va a repetir en Panamá y en Costa Rica, esta misma idea. Y las llanuras del Caribe, aquí sí que se explotó todo. Aquí es en las excavaciones de la Serranía de San Jacinto, donde se encontró una población seminómada del 4000 a.C., donde había como las evidencias de festines, bueno, no, quién sabe si eran festines, de todas maneras eran evidencias de congregación de la gente, de la comunidad ante sitios de comida, de compartir los alimentos. Y entre esos elementos que había de vasijas, obviamente no hay nada entero, pues estaba enterrado además como a 7 metros de profundidad, se encontraron fragmentos de vasijas, de bordes de vasijas. El sitio de la Serranía de San Jacinto tiene una fecha del 4000 a.C. y este es un pajarito de un borde de una vasija. Y tenemos un ambiente de ciénagas, de ríos que cambian de curso. Hay cantidades de aves migratorias que vienen en ciertas épocas del año, patos y aves que vienen a la región del San Jorge, de la depresión momposina, y pues ahí se combina todo. En épocas muy tempranas, hacia 200 a.C., esta era como la representación usual de las aves falconiformes. Vemos entonces un solo cuerpo y la combinación del 2D, pues de bidimensional, y del 3D ya del cuerpo y de la cabeza de las aves. Sigamos.
Aquí, aquí pues vemos, estos son remates de bastón, los que ven ustedes a la izquierda. Son diferentes tipos de remates de bastón que se han más o menos identificado, que puede ser pato real o pato pisingo, y son remates de bastón de mando, por supuesto, debían ser, pues no sabemos si era el líder religioso o era el jefe o el capitán, pero eran remates de bastón. Esto, llevar un bastón, si ustedes se acuerdan de la foto anterior de Antonio Saldaña, el señor tenía un bastón en la mano. Todos son remates de bastón. Y en las llanuras del Caribe tiene la particularidad, las representaciones, los orfebres sobre todo, de representar de una manera bastante realista las aves, sobre todo en los remates de bastón. Entonces pues tenemos el paujilio, el Crax alberti, y este es un ibis, y pues es parecidísimo. Sigamos. Águila arpía, pues con su cresta, los cachumbitos acá, garzas, y estas dos que ni idea, que parece que tiene una cresta de paujil, que tiene el cuerpo de pato y pico de ibis. Ese tipo de cosas también pudieron haber sido muy comunes. El hecho de crear en una sola imagen, recrear las cualidades, o mejor dicho, si el paujil era importante por alguna cosa, pero el ibis era importante por otra, que identifica el comportamiento o las cualidades, pues entonces qué mejor que ponerlo todo en una, pero entonces debía ser una poderosa imagen, ese remate de bastón, al igual que este otro. Y las garzas, pues es que son muy, muy realistas. Sigamos. Estos tres los puse arriba juntos porque hacían parte de ellos tres, los dos remates y la vasija, bueno, y otros remates, sino que no estaban muy bonitas las fotos. Esto fue encontrado en Moñitos, era el ajuar funerario de una sola tumba. Entonces, este señor que estaba, pues mejor dicho, este personaje que estaba enterrado en esa tumba, pues tenía que tener algo también muy importante relacionado con el poder o con el simbolismo de estas aves. Son fundiciones a la cera perdida, en oro de muy buena calidad, y la vasijita pues tiene sus pajaritos ahí en el borde. También tuvieron estos señores de la depresión momposina, pues bueno, no, el pato cuchara, la espátula rosada, está presente en toda la costa y está presente en diferentes materiales. Aquí tenemos esto es una ocarina en cerámica, este pato que es impresionantemente realista, y escenas como las bandadas de estos patos en las lagunas, en las ciénagas. Y bueno, la depresión momposina, que se inunda todos los años y hay cuestiones en la prensa reventada que se desbordó el río, que se inundaron todas las poblaciones, que en San Jacinto de Achío, que la puerta de Caregato se reventó, pero para los zenúes eso no solo no era problema, sino era importante que pasara para poder mantener casi que 700.000 hectáreas de llanuras del Caribe con una población inmensa durante casi 23 siglos, mediante los sistemas de canales artificiales, que eran camellones y bajos. Y era el sistema de cultivo y de canalización, pues allá esto sería una de cultivo, que todavía se ven, ¿no? Desde
cada vez menos, pero todavía se ven, o los canales largos para lograr mantener el cauce de los ríos o de los caños. Hoy día el río San Jorge, por ejemplo, en cada invierno coge por donde quiere. Y estas orejeras, que son orejeras en filigrana, vaciadas también a la cera perdida, las hemos interpretado como el tejido de los canales en el tejido del oro, y toda esta región está llena de garzas, patos, aves, todo el tiempo está llena, esas lagunas. Entonces es como la esquematización y abstracción por excelencia de estas avecitas en las lagunas sobre los sistemas de canales. Siga. Y bueno, este lorito, guacamaya, también en un remate de bastón, y lástima, no pude conseguir una mejor foto de esta, que es un ave de pico muy largo que con sus garras tiene cogido a un personaje, señora, y no sé si ustedes alcanzan a ver, tiene la orejera, y es un remate de bastón. El señor es en sí mismo el remate de bastón. No sé qué simbología tendría, pero es también pues poderosa. Y llegamos a la Sierra Nevada de Santa Marta. Es pues el macizo aislado a 42 kilómetros en línea recta de la costa. Se encuentran los picos Bolívar y Colón a 7.575 metros, los más altos de Colombia. Tiene todos los pisos térmicos del trópico, y obviamente la diversidad de fauna es impresionante. Tiene gran cantidad de aves endémicas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahorita no me acuerdo, unos señores Kraft, ¿cierto? Experto en aves de Colombia, creo que es como 47 especies endémicas solamente en la sierra. Es el sitio con mayor endemismos Sí, del país. sí. Sigamos. Y entonces empezamos también, en épocas tempranas tenemos otra vez esta esquematización muy similar a la Zenú y Panamá y Costa Rica. Inclusive Muisca, ¿cierto? De un cuerpo de 2 dimensiones con las aves de 3 dimensiones, y empiezan a aparecer estos pajaritos auxiliares en la cintura, que se han interpretado que por las características de su pico o las cresticas alrededor del ojo, que podrían llegar a haber sido paujiles. Aquí ya tenemos un poquito más de complejidad en la representación, y empezamos a ver cómo casi todas, o la gran mayoría de las representaciones en la Sierra Nevada de Santa Marta son seres fabulosos. Son las garras de un halcón, los ojos de un águila, la cresta de otro, que hace muy especial las representaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y vemos también en cerámica, o esto es un colgante en forma de como humana, con 2 cabezas de ave tallada en concha, en caracol. Esto es también, pues todo es en el periodo nahuangue, del 100 al 900 después de Cristo. Vemos otra vez las espátulas rosadas. Es enorme la cantidad de espátulas o patos cuchara que hay en la Sierra Nevada de Santa Marta, sobre todo en las partes bajas. Y estas representaciones, que parecería ser fregata magnificent por el tipo de pico que tienen. Esta es una hembra y este es un macho real. Y cantidades de estas aves. Este de arriba pues debe ser un martín pescador. Tiene en su pico, tiene un pescado. ¿Sí lo vieron? Y este pues que parecería ser un búho, ¿no? Empieza y con algo más en la cabeza.
y en representación esquemática en piedra. Las piedras verdes fueron muy, muy importantes en esta época de periodo Nahuatl. Y empezamos el periodo Tairona igual, con esta misma idea del 2D y el 3D. Aquí, por ejemplo, en esta cabeza, Carlos Galán decía, bueno, este plumaje alrededor de los ojos parece ser el de este halcón, pero ¿qué tal si es un águila blanca? Las diferencias en los picos, pero entonces vemos que hay, todas son falconiformes, todas son picos ganchudos. Y la mayoría tienen, en Tairona, tienen este cinturón hecho como por triángulos con rayitas o con punticos, que los vemos en la cerámica y en otras cosas como serpientes. Y parecerían ser paujiles, generalmente hemos dicho, es el cuerpo de la serpiente terminado en dos cabezas de paujil, y esto está a su vez en un ave grande con hasta 4 cabezas de halcones o águilas. Este tipo de figura parece que de aves de alas y colas desplegadas las encontramos también mucho en Panamá y en Costa Rica, y al parecer debían estar en el Caribe. En algunas de las descripciones de Colón, cuando llegó a Cuagua y en segundo viaje o algo así, es que lo habían salido a recibir unos indígenas que tenían o especies de patenas en el pecho o especies de figuras en forma de flor de lis, que parecería ser algo así por el estilo. Aquí empezamos también con estos seres fabulosos, porque, bueno, deben tener como parecerían pelícanos, son aves que parecería que la figura central es de una especie que está a su vez posada y relacionada con una que tiene las alas desplegadas, y pueden ser los animales de debajo de las alas, pueden ser pelícanos o garzas, pero por ejemplo este de allá tiene 3 garras, este de acá tiene 4 garras, por acá hay uno que tenía 5 garras, este de allá arriba tiene agarrada una serpiente con sus garras, está muy, muy esquemática. Tienen crestas algunos, otros no, pero entonces empiezan a mezclarse diferentes cualidades o características de aves en una sola figura. Esta es la que les digo que era muy parecida a las águilas que tenía el cacique de Talamanca, Antonio Saldaña, en su collar. Tenía un collar de aves de estas, que es una representación muy centroamericana, pero de manufactura totalmente de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces tenemos, este de aquí grande también tiene una serpiente agarrada en sus garras. Entonces tenemos con alas de para arriba, con alas de para abajo, acompañados de garzas. Este parecería ser como un búho, pero tiene el pico igual al de las otras que podrían ser halcones o águilas. Y este que podría llegar a ser un ibis también, por el pico más bien recto. Esto en cuanto a la orfebrería, es aleaciones de oro, plata y cobre, sobre todo, pero hay unas que tienen más oro que otras. Y esto también, la aleación, el material en el que se fabricó el ave, también tendría que estar relacionado con su significado y su posición y su uso. Bueno, aquí tenemos otra vez muy parecido al muisca.
este pectoral, pero en la sierra solamente son 4, y si uno va a ver la cosmovisión Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta, ellos hablan de 4 padres del mundo. Entonces son águilas, y Carlos Galán hablaba que, de frente se parece un águila, pero si uno le ve de medio lado, ¿será que es un cóndor? Como que no era muy seguro, y estos son hombres murciélagos sentados en posición de pensar también sobre la cabeza de estas grandes águilas, falconiformes, fuertes. También con la serpiente y los 2 pajaritos al lado. Esto parece ser como un forro también de bastón de mando. Estos son elementos ya como de adorno personal. Estos son pasadores de vueltas de collar. Si se fijan, tienen huequitos a los lados. Estos son pues para dividir las tiras que formarían un collar. Si ven que este señor tiene una cosita aquí en el labio, este grande de acá, esto eran tembetas o adornos sublabiales, que se podrían llegar a, generalmente son serpientes, pero tenemos esta que es una tapa de adorno sublabial con un ave. Esta nariguera de acá, no la de más abajo, sino la el medio, me encanta personalmente. Son como 2 pajaritos ahí unidos, pero pues es una nariguera. Aquí también se han interpretado estas narigueras como la cabeza y los ojos de las aves, y esta pues que es bastante más sofisticada y muy linda, con su par de aves a los lados. O sea, las aves estaban en todo, en todas partes, digamos. Estos son también Tayrona, seres fabulosos. Este es un hombre con cabeza de ave sobre un cuerpo plano de esquematización de un ave, y este señor es un hombre con tocado de aves, una falconiforme en el centro del tocado. Tiene una cara rarísima, los brazos terminan como en cabezas de serpientes, pero el cuerpo sobre el que está puesto es un cuerpo de ave como estas. Y estos señores Tayrona representaron aves en piedra, concha, hueso, cerámica, y lo que se ve también es que había como una preferencia por las aves carroñeras. Entonces, pues esta de segunda de acá es una talla en concha, esta es en cerámica, esta de allá es hueso y le falta la cabeza. Seguramente era tallada en algún otro material, pero tenemos como papagayos, cosas esquemáticas, pero en todos los materiales se tallaron aves, y pues las ocarinas en forma de ave debieron ser usadas todo el tiempo, y son impresionantes. Los músicos que las han hecho sonar son puros cantos de aves. Con ocasión, pues esto es la Sierra Nevada de Santa Marta, pero con ocasión de la inauguración del Museo Zenú en Cartagena en el 2022, se hizo un estudio con unos biólogos y con musicólogos que se fueron juntos a viajar por los caños y las lagunas del San Jorge, de la depresión Momposina, a grabar músico interpretando flautas y ocarinas, y la cosa realmente es impresionante, pues para erizar la piel. Aquí pues esto es una imagen que me parece muy poderosa, la de este hombre murciélago con semejante tocado de plumas y 2 pájaros encima, que seguramente pudo haber tenido un bastón de mando. Estos 3 son bastones, son remates de bastón. Este de un cóndor tiene el cuello del cóndor. Esto es como representación de plumas, y esto es como un rostro rarísimo con plumas, y pudo haber estado usando estas vasijas rituales en algún evento.
Muchas gracias.